Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad IEXPRO. Mi modalidad en línea. Mi materia, obligaciones y contratos civiles. Mi tema, simulación de contrato de traslado. Bienvenido, soy el licenciado Carlos Abraham Pacheco Reyes. ¿En qué puedo servirle? Gracias por recibirme. Mi nombre es Edgar Hernández Martínez. Estoy interesado en recibir asesoría de su parte, ya que quiero regalar a mis hijos ya mayores de edad mi propiedad, pero con la condición de que pueden vender o disponer de ella hasta mi muerte y la de mi esposa. Por eso necesito asesoramiento sobre el contrato de traslado de dominio. Entendido. ¿Podría proporcionarme algunos detalles sobre la propiedad que desea donar a sus hijos? Por supuesto, es una casa ubicada en calle Niños Héroes 28, Colonia Niños Héroes de Chapultepec, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03440 de esta Ciudad de México. Primero necesitaremos redactar un contrato de traslado de dominio ante notario público para que proteja sus intereses como donador. Aquí hay algunos elementos claves que debemos considerar. Identificación de las partes, asegurémonos de incluir los nombres completos y datos de contacto tanto del donador como el donatario. Descripción de la propiedad detallada, la dirección completa y precisa de la propiedad junto con cualquier característica relevante, como el tamaño del terreno, el número de habitaciones, baños, etc. Precio y condiciones de pago. Establece el monto de venta acordado y las condiciones de pago, incluyendo plazos y cualquier pago inicial requerido. Lo de plazos y condiciones de entrega, especificar cuándo y cómo se llevará a cabo la transferencia de la propiedad, así como cualquier responsabilidad sobre los gastos asociados con el traslado. Hay obligaciones del donador, enumerar las obligaciones del donador, como entregar la propiedad en buenas condiciones y libre de cargas o gravámenes y proporcionar los documentos legales necesarios para traslado. Las obligaciones del donatario indican las responsabilidades del donatario, cómo realizar una inspección adecuada de la propiedad y pagar los impuestos y gastos de escrituración correspondientes. Existen cláusulas de garantía. Considera incluir cláusulas que brinden garantías tanto al donador como al donatario, como una garantía de evicción o una garantía de vicios ocultos. La ley aplicable y jurisdicción establece la ley que regirá el contrato y la jurisdicción en caso de litigio. Gracias por guiarme a través de elementos claves del contrato de traslado de dominio. ¿Tengo algunas preguntas adicionales? Por supuesto, estaré encantado de responder a tus preguntas. Adelante. ¿Cuáles son algunos de los documentos legales necesarios para traslado de dominio? Algunos de los documentos legales que generalmente se requieren para el traslado de dominio pueden incluir título de propiedad, que es el documento que acredita la titularidad del donador sobre la propiedad. Es importante asegurarse de que el donador tenga un título claro y libre de gravámenes. Certificado de libertad de gravámenes. Este documento se obtiene del registro de la propiedad e indica si hay algún gravamen, hipoteca u otra carga registrada sobre la propiedad. Certificado de deudas tributarias. Verifica que el donador esté al día en el pago de los impuestos relacionados con la propiedad, como el impuesto predial, planos de construcción si existen, planos de construcción de la propiedad. Es posible que deban incluirse en el proceso de transferencia. Estos son solo algunos ejemplos de documentos comunes, pero pueden variar según el país y la regulación local. Pero también quiero comentarle que en este caso que quiere hacer un contrato relativo de dominio, en el cual se permite la donación de un bien hasta su muerte, se le llama usualmente venta de reserva de usufructo vitalicio. Este acto jurídico implica que una persona denominada donador transfiere la propiedad de un bien a otra persona denominada donatario, pero se reserva el derecho de usufructo utilizarlo hasta su fallecimiento. Es decir, el donador sigue teniendo el derecho de utilizar y disfrutar del bien durante toda su vida, a pesar de que formalmente no sea el propietario legal.
El donatario adquiere la propiedad del bien, pero no puede hacer uso o disfrute del mismo hasta el fallecimiento del donador. Una vez que el donador fallece, el usufructo se extingue y el donatario pasa a tener el pleno derecho de uso y disfrute, convirtiéndose en el propietario del bien inmueble. Este tipo de contrato puede aplicarse a diferentes tipos de bienes como viviendas, terrenos, acciones o cualquier otro tipo de propiedad. Es importante destacar que la donación con reserva de usufructo vitalicio es un acto jurídico complejo y debe ser formalizado adecuadamente a través de un contrato que establezca claramente los derechos y obligaciones de ambas partes, así como las condiciones de uso y disfrute del bien durante la vida del donador o propietario absoluto. En este tipo de contrato es importante tener en cuenta algunos aspectos adicionales. Dentro de los derechos y obligaciones, el contrato debe establecer los derechos y obligaciones tanto del donador como del donatario. El donador tiene el derecho de usufructar el bien, lo que implica poder utilizarlo y obtener los beneficios económicos que genere, mientras que el donatario tiene el derecho de propiedad, pero sin poder utilizar el bien hasta el fallecimiento del donador. Duración del usufructo. El usufructo vitalicio generalmente se entiende hasta la muerte del donador, sin embargo también puede establecerse un plazo determinado para el usufructo, como un número específico de años. En cualquier caso, una vez que se cumpla la condición estipulada, el donatario adquiere pleno derecho de uso y disfrute. Existen movimientos y responsabilidades dentro del contrato. Debe establecer quién es el responsable del mantenimiento y los gastos asociados al bien durante el periodo del usufructo. Normalmente el donador continúa siendo responsable de los gastos y el mantenimiento mientras disfruta del bien, pero es importante establecer claramente estas responsabilidades en el contrato. En cuanto a la transmisión, en algunos casos el donador puede tener la opción de transmitir el usufructo a otra persona durante su vida. Esto significa que puede ceder el derecho de usufructo a un tercero, siempre y cuando el donatario esté de acuerdo. Sin embargo, esto también debe especificarse en el contrato. Es importante destacar, este tipo de contrato tiene implicaciones legales y fiscales que pueden variar según la jurisdicción. Existe valor del usufructo al momento de acordar la donación, con reserva de usufructo vitalicio. Es necesario determinar el valor del usufructo. Esto implica calcular cuánto vale el derecho de uso y disfrute del bien durante la vida del donador. En muchos casos se recurre a fórmulas o tablas establecidas en la legislación o por expertos en evaluación para determinar este valor. Hay derechos y limitaciones del donador. Aunque el donatario adquiere la propiedad del bien, debe respetar ciertas limitaciones durante el usufructo vitalicio del donador. Por ejemplo, es posible que no pueda realizar modificaciones estructurales significativas en la propiedad sin el consentimiento del donador. Donar el bien antes de su fallecimiento. En estos casos, el contrato debe establecer los derechos del donador para transferir el usufructo a otra propiedad, o bien acordar una indemnización al donatario por la pérdida del derecho de usufructo. Impuestos y costos asociados. La donación en reserva de usufructo vitalicio puede tener implicaciones fiscales. Es importante investigar y comprender las obligaciones tributarias tanto del donador como para el donatario. Dependiendo de la jurisdicción, puede haber impuestos sobre la transacción de la propiedad o sobre usufructo. Cláusulas adicionales. Según las circunstancias y las necesidades de las partes involucradas, el contrato puede incluir cláusulas adicionales. Estas pueden abordar temas como el destino del bien al finalizar el usufructo, el acceso a partes específicas del bien por parte del donador o incluso la posibilidad de revocar el usufructo
en caso de incumplimiento de ciertas condiciones. Y espero haber dado muy buena respuesta ante sus dudas y sus preguntas. Que tengan muy buen día. Hasta luego. El artículo 2302 fundamenta que la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. El artículo 2334, la donación puede ser pura, condicional, onerosa y remuneratoria. Artículo 2338, la donación solo puede tener lugar entre vivos y no puede revocarse sino en los casos declarados en la ley. Artículo 2339. Las donaciones que se hagan para después de la muerte del donante se regirán por las disposiciones relativas del libro tercero y las que se hagan entre consortes por lo dispuesto en el capítulo octavo, título quinto del libro primero.